Esta semana seguimos con el análisis del proyecto de constitución del presidente Correa, que va a ser puesto a consideración de los ecuatorianos en septiembre 28, y para eso contamos con Gabriela Campoverde, miembro del Movimiento Libertario. Gabriela, bienvenida a Tribuna Liberal. Muchas gracias. Hemos visto cómo poco a poco jóvenes de todas las posiciones políticas, ideológicas, se están involucrando, y eso lo vemos como positivo realmente. Eso es algo positivo, de que ya demos esa transición a una clase política que durante muchos años ha lucrado y ha desprestigiado al hacer política en el país, para que ya vengan nuevos jóvenes o jóvenes que hagan ese reemplazo, ¿no? ese proceso de recambio que tanto necesita en el país. En ese sentido, ¿qué es el movimiento libertario? ¿Y qué profesan ustedes? ¿Y qué posición tienen frente a este proyecto de constitución? Bueno, el movimiento libertario justamente es un grupo de no solamente jóvenes, empresarios, emprendedores, que se han reunido a analizar el proyecto de constitución y las políticas del gobierno que preside, justamente sin ningún interés particular, como usted ya lo ha mencionado. No somos parte ni de la partidocracia, ni tenemos ningún tipo de interés en este aspecto. Simplemente nos preocupamos por el bienestar del país, por el bienestar de los ecuatorianos, por una mejor constitución, por un mejor gobierno. Y justamente esto es lo que nos hemos reunido, hemos podido formar el movimiento, y ya en este momento ya somos a nivel nacional reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué posición tienen frente al proyecto de constitución del presidente Correa? Bueno, principalmente este proyecto de constitución coarta libertades en todo aspecto, y por esa razón el movimiento ha declarado que no está a favor, ¿no? Y justamente por eso estamos impulsando una campaña de no, pero no un no negativo, ¿no? Porque generalmente cuando las personas dicen no, como si fuera algo malo, no porque no quiero algo, no es como un niño que se le niega un caramelo y dice no. Realmente es un no responsable, un no positivo, o sea, un no que se ha analizado, que se ha concientizado, porque definitivamente sí es posible tener un peor escenario que el que hemos tenido los últimos años atrás. Habla de un no responsable, ha hablado acerca de que el proyecto coarta o coartaría libertades. ¿Podría especificar qué libertades y por qué señala que esto es un no realmente meditado? Bueno, básicamente podría entrar a hablar de 1000 aspectos, pero quisiera centrarme en 3 puntos que nos parecen al movimiento los más importantes. El primero es que al disminuir la inversión extranjera mediante disposiciones y artículos en todo el proyecto de constitución, es más, no solamente son artículos, sino la filosofía en sí de todo el proyecto, es justamente priorizar lo local versus lo extranjero, que en teoría, a breves rasgos, no estaría mal. Sin embargo, en un país como el nuestro, en el que no tenemos una capacidad de industria importante, o sea, realmente fuerte, tenemos poca capacidad de industria, necesitamos inversión extranjera para poder producirlo. Entonces, esto es bien lógico, no se necesita ser economista para entenderlo. Realmente es como, siempre pongo este ejemplo, es como un niño que no tiene juguetes y quiere invitar a sus amigos a jugar. ¿Qué hace? Tratar de incentivarlos para que él también pueda jugar. Es más o menos la idea. Entonces, justamente ofrecer un escenario de reglas claras, de reglas del juego claras, donde tanto los extranjeros como los propios nacionales desean invertir en estas industrias, en sus industrias, ¿no? Inclusive hay empresas muy conocidas que han tenido que salir del país porque no tienen un marco jurídico vigente, no solamente en el proyecto de constitución, sino a lo largo de los mandatos que se han emitido. Entonces, definitivamente eso va a traer una cadena de consecuencias muy lógicas, como si no hay empresas que inviertan, no va a haber empleo. Si no hay empleo, la gente no va a tener un poder adquisitivo. Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba comprándole estos helados a estos señores, que me encantan a mí los helados de coco que venden en el centro, porque mi trabajo es por ahí. Y me dice, yo le digo, bueno, ¿y qué va a votar? Y me dice, yo voy a votar que sí, porque a mí me han ofrecido que voy a tener un mejor trabajo en esto. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿usted cree que si van a haber empresas que no van a poder haber empresas que vayan a poder desarrollarse, no va a haber empleo, no voy a tener dinero para comprarle su helado? O sea, realmente es una cadena lógica
y no hay mucho análisis realmente que hacer en ese aspecto. Bueno, sí, ¿no? Mucha gente piensa que es negativo y esta cadena lógica puede ser evidente, pero gran parte de la población ahorita, según las últimas encuestas, nos señalan de que gran parte de la población, excepto en Guayaquil y en Guayas, está a favor de la propuesta del presidente Correa. ¿Qué explicación le podría dar a este fenómeno, ¿no? A la popularidad que tiene un proyecto de constitución que, según su análisis y los análisis que hemos hecho aquí con respecto a las repercusiones en política económica y en el futuro de crecimiento económico del país, no son halagadoras? ¿Cómo podríamos explicar de que tiene tanta popularidad? Bueno, es muy sencillo. Realmente si uno bueno, primero que nada sí debo decir que yo no soy muy partidaria de las estadísticas o de estas encuestas que se hacen. Sin embargo, definitivamente existe una percepción de personas que quieren votar por el sí, ¿no? En cuanto a ellas, realmente lo que sucede es que están esperanzadas en un cambio. Y yo creo que todos, ¿no? O sea, realmente, Gabriela Campoverde, como joven, he estado viendo el pasado, lo que ha sucedido, y todo el mundo quiere un cambio, realmente no estábamos bien. Pero eso no significa que nosotros, por un cambio, vayamos a tener que pagar un precio tan alto como en nuestras libertades. Entonces, cuando uno le ofrece un caramelo a alguien, todo el mundo se interesa por él, todo el mundo le gusta realmente. Y eso es lo que sucede con el actual gobierno, y no solamente con la propuesta de constitución, sino a lo largo de todos los discursos y todos los mítines políticos que se realizan, lo que se hace es calentar a la oreja a la población. Algo que me parece importante resaltar es que una historia se repite. Todas las personas decimos, bueno, lo que pasa es que antes estaba mal y ahora quiero estar mejor. Pero no se acuerdan que así sucedió con Abdalá, así sucedió con Lucio Gutiérrez. Siempre querían votar por algo mejor y siguen repitiendo la historia. Ese es el reto de nuestra generación, y me incluyo. El reto de nuestra generación es entrar en política y adecentar la política, porque lastimosamente, como usted bien lo ha señalado, hemos tenido una clase política que ha mermado, ha vivido a costa de los pobres del país, ha vivido a costa de la clase trabajadora del país, y ha desprestigiado y ha empobrecido a los ecuatorianos. Hace poco le preguntaba, tiempo atrás le preguntaba a un diputado chileno acerca de cómo ellos lograron este salto, ¿no? Muy aparte del gobierno de Pinochet. Él me decía que lo que sucedió en Chile es que hubo una transición a una clase política madura, y esa es la gran diferencia. Y me decía, mira, entre ecuatorianos y chilenos no es que hay mejores técnicos o mejores empresarios o gente más capacitada, no, chilenos y ecuatorianos son tan capaces uno como el otro, pero la gran diferencia es que en Chile tenemos una clase política madura, una clase política responsable, a diferencia de lo que tienen en tu país, que parece que año a año, cada 4 años cambiamos de actores de una misma telenovela, o sea, la telenovela de vivir a costa de los ecuatorianos, y la gente no reacciona, y ahí viene el proceso de transición de los jóvenes. Los jóvenes tenemos que entrar a política para adecentarla, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos todos nosotros, ¿no? Claro, muchos dicen que siempre se ha querido un Pinochet, que hace 25 años todo el mundo decía, aquí en el Ecuador falta es mano dura. Y por esa percepción es que han llegado a la presidencia personas que realmente nos han demostrado con cifras, con resultados, que no han sido lo suficientemente eficientes, no han podido ofrecer algo tan importante como es un Estado seguro, que dé confianza a sus industrias y a los extranjeros, que los ciudadanos nos sintamos cómodos. Yo tengo esta teoría, siempre lo he pensado, que el mejor gobierno es el silencioso, el que trabaja bien, el que realmente uno no lo siente porque hace tan bien su trabajo que no necesita uno estar escuchándolo 24 horas al día, 7 horas a la semana, como sucede en la actualidad. Quedémonos con esta frase, el mejor gobierno es el silencioso. Es como aquel árbitro de fútbol en el cual casi ni se lo siente en el partido, porque realmente las estrellas son los jugadores, como en las estrellas en el Ecuador deberían ser los ciudadanos. Gabriela, terminamos el bloque anterior con una frase contundente de parte tuya, en el sentido de que el gobierno mientras mejor es el gobierno, mientras más silencioso es. Es decir,
mientras permite que la dinámica de la sociedad se desenvuelva con reglas claras. Sin embargo, lo que vemos en el proyecto de constitución capaz es todo lo contrario, porque es un proyecto de constitución que es centralista, vemos un proyecto de constitución que concentra poderes en el Ejecutivo, vemos un proyecto de constitución que en términos económicos impulsa el desarrollo hacia adentro, o al menos el desarrollo acotado a América Latina, con comercio hacia América Latina. Vemos una crítica constante al proceso de transición que también está incluido en el proyecto de constitución. Quisiera que me des tu punto de vista con respecto a estos temas que he puesto sobre el tapete, ¿no? Y quisiera comenzar con el de transición. ¿Qué opinas? Muchos dicen que la transición en este proyecto de constitución realmente lo que hace es concentrar todos los poderes en el presidente Correa, mientras que sus defensores dicen que es lo más democrático. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, definitivamente solamente al leer las disposiciones transitorias debería de ser argumento suficiente como para decidir votar no. Pero esto es un argumento muy técnico, por decirlo así, para llegar a toda la población ecuatoriana. Inclusive dentro de los abogados, dentro del conjunto de abogados, hablar de estas disposiciones transitorias, analizarlas, es bien reducido el tamaño que los lee. Además, no es sano para ninguna democracia, para ningún Estado, que se concentre el poder, inclusive solamente en el Ejecutivo, porque si usted ve varias disposiciones en el proyecto, abarca completamente todo. Bueno, y ahí vale acuñar la famosa frase de Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es. Por eso surgió la República, por eso surgió la democracia, precisamente para distribuir el poder que tiene el Estado para que éste no lo use como tirano, ¿no? Por eso existe la división de poderes y los pesos y contrapesos en una república. Así es, así, inclusive en un editorial de Gabriela Calderón decía que así fuera la Madre Teresa de Calcuta, sería un sistema en el que yo no podría confiar, definitivamente. Bueno, y lo paradójico de todo esto, en este proyecto, es que gran parte de la presión ciudadana y que votó para que se dé la Asamblea Constituyente, se cambien todas las reglas, eran por clamores fundamentales. Una, la autonomía, que no está plasmado hoy. Otro, el tema de los distritos electorales, la capacidad de devolverle al ciudadano el poder, para que éste, a través de las urnas y a través de los distritos, pueda tener una real representación en los poderes del Estado. Eso no se ha representado aquí, esto no está en este proyecto de constitución, algo por lo cual la gente votó, algo que la gente quería, sin embargo no ha sido plasmado en este proyecto. Así es, inclusive son como alrededor de 28 competencias que se le quitan ahora a las municipalidades, y es un problema, porque bueno, el ciudadano común realmente dice autonomía, no me suena, ¿no? Pero básicamente lo que significa es que la autoridad local, la que está más cerca de la percepción ciudadana, va a poder solventar los problemas de una manera más eficiente, y eso se lo ve en cualquier empresa, ¿no? O en cualquier, digamos por ejemplo en un colegio, en una escuela de niños. ¿Quién va a saber los problemas de los niños? ¿La directora del colegio o la profesora que está viendo a los 15 niños en ese momento? La profesora, obviamente, va a poder solucionar porque está mucho más cerca. Lo mismo sucede con las autonomías y a nivel provincial, por ejemplo, Manabí quería hacer también autonomía, Guayaquil, y ellos tienen todos los requisitos para hacerlo. Todas las provincias tienen la capacidad y todos los ecuatorianos tienen la capacidad, teniendo un marco adecuado de desarrollarse y progresar. Sí, realmente son perjuicios que tienen tal vez los gobernantes, no sé si sus asesores, o otros dicen que pueden ser resentimientos o algún tipo de malinformación. Es la única forma, por decirlo menos, porque no quiero decir que mala fe, que se puede pensar que el sistema estatista funciona mejor, como ha sido probado durante los últimos 30 años que no funciona. Y en esa misma línea, creo que el pueblo tiene el poder en este momento. El otro día escuché, no me acuerdo exactamente dónde, pero decían, el poder está en las calles. Jefferson Pérez, ya me acordé. Decía, el verdadero poder está en las calles. Y yo creo que sí. Yo creo que el poder está justamente en todos los ciudadanos, en cada uno de nosotros que nos unamos y presentemos proyectos, presentemos ideas. Yo creo que si el gobierno se presentara y diría, bueno, este es un proyecto estatista, es una forma, ¿no?,
digan sí o digan no, pero no nos dicen es un proyecto estatista, nos dicen no es estatista, es bien autonómico, pero no lo es. Que digan lo que es y que por último nosotros decidamos si vamos a votar que sí o que no. Claras las palabras de Gabriela Campoverde, miembro del Movimiento Libertario, así que en ustedes está analizar, estudiar, meditar lo que van a votar en septiembre 28, no olviden que los beneficios o perjuicios al final son ustedes los que van a recibirlos.